La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues le damos las gracias y recibimos a Regina Gómez, colaboradora de Transparencia Mexicana, quien analiza las causas de que la calificación de México en el Índice Global de Corrupción 2017 haya caído 6 lugares al pasar del 129 al 135 de 180 países y que bajó su calificación de 30 a 29 en una escala del 0 al 100, colocándonos como la nación peor evaluada del G20 y de la OCDE. Regina, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos desde Torreón. Y la verdad es que pues no hay manera. Tal parece que con Sistema Nacional Anticorrupción, sí, Sistema Nacional Anticorrupción, pues continuamos en la debacle en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción. Hola, Norma, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bien. ¿A qué obedece, Regina, esta caída? Es curioso, Norma, porque, bueno, desde 2016 que se aprobó la reforma para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, el año pasado que comenzó su implementación, además de las distintas políticas de datos abiertos y de transparencia gubernamental, uno pensaría que México debió de haber mejorado en este índice. Desafortunadamente lo que esto nos indica es que, bueno, en primera, la implementación del SNAT, no ha sido completa. Vemos que en los estados pues no se ha terminado de implementar el sistema, los sistemas locales, además de que pues esta inercia de corrupción no ha podido ser contrarrestada con estas medidas, ¿no? Yo creo que falta tiempo para que podamos ver avances, además de que se necesitan más medidas, como por ejemplo fiscalías independientes. Una fiscalía independiente que pues realmente persiga los actos de corrupción y los sancione con toda la fuerza de la ley. Uh-huh. Sí, creo que platicábamos hace un momento sobre algunos casos que tienen que ver con la famosa investigación periodística de la estafa maestra y con lo que se ha venido revelando en las últimas horas en relación a los desvíos que se hicieron según la Auditoría Superior de la Federación. Y lo que encontramos, Regina, es que la impunidad sigue estando presente y que realmente los responsables del desfalco, porque no se le puede llamar de otra manera, al erario, pues no terminan por pagar las consecuencias de sus actos y responsabilizarse de los mismos. ¿Qué necesitamos? ¿Un Estado más punitivo, más persecutorio, más eficaz en la hora de la integración de las investigaciones, de tal suerte que pensemos que la corrupción siempre tendrá un castigo? Sí, en ese sentido es lo que mencionamos como Transparencia Mexicana de la necesidad, la imperante necesidad de una fiscalía independiente. Lo que se necesita, pues, y nosotros estamos proponiendo, es una reforma al artículo 102 constitucional, el cual nos proveería de esta fiscalía que realmente podría investigar, tendría la fuerza para perseguir, investigar y sancionar en el caso que sea necesario este tipo de actos de corrupción. Justamente eso es lo que estamos viendo, que por ser una dependencia del Ejecutivo, pues no se persigue muy convenientemente a este tipo de actores. Nosotros vemos, por ejemplo, que Chile y Uruguay, que a pesar de tener el mismo, pues, la misma historia que nosotros, son países latinoamericanos que tuvieron la colonia española, etcétera, son países que están mucho más avanzados en términos de corrupción y lo único que los distingue de nosotros pues son instituciones más avanzadas en este sentido y que sí cuentan con una fiscalía independiente que les permite pues castigar actos de corrupción. Uh-huh. Ustedes hacen una reflexión que me parece muy importante porque mucho se ha hablado en este país de transparencia. Recuerdo que pues Vicente Fox puso de moda el tema y los subsiguientes administraciones pues han continuado con el camino de la transparencia. Los gobiernos estatales se ufanan de transparencia, pero está visto que la transparencia no es suficiente ni lo es todo. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen en Transparencia Mexicana a partir del tema de la transparencia? Claro, es un tema muy importante, Norma. Justo, pues, estos resultados nos demuestran que, pues,
nos demuestran que es una falsa esperanza, la falsa esperanza de la transparencia, ¿no? Nosotros, la sociedad como tal, hemos imaginado y queríamos que la transparencia y los datos abiertos significaran menor corrupción, pero no es así. Mayor transparencia sin las políticas anticorrupción que sistemáticamente se dediquen a desmantelar redes de corrupción no van a generar cambios, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. México, por ejemplo, es creo que el país de América mejor calificado, aún mejor que Estados Unidos y Canadá. Exacto. En términos de transparencia presupuestaria, y sin embargo somos pues de los países peor calificados en términos de corrupción, ¿no? Entonces, de hecho, Transparencia Mexicana presentó hace unos meses el coeficiente TAI, que es un intento de posicionar una agenda integral que hable acerca de transparencia, impunidad y medidas anticorrupción. Entonces, no puede haber una estrategia anticorrupción si no tomamos en cuenta estos tres ejes, ¿no? Las políticas que se implementen, que no haya impunidad y que haya transparencia. Definitivamente son importantes los avances que se han hecho en datos abiertos, pero no son suficientes y necesitamos ver más políticas enfocadas a desmantelar redes de corrupción. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, llama la atención, Regina, que cuando se tiene tan bien perfilado el modo de operar en materia de corrupción, por ejemplo, lo de las famosas empresas fantasma y lo de lavado de dinero, ¿por qué no se fortalece las áreas de investigación y la persecución hacia ese tipo de delito? Digo, habría que revisar si desde la Constitución el lavado de dinero es un delito grave o qué características tiene el lavado de dinero dentro del orden constitucional. Entonces, falta de voluntad, falta de eficiencia, no tener ganas, perpetuar un sistema corrupto, ¿o cómo tendríamos que explicarlo? Definitivamente es falta de voluntad. Cabe mencionar en este sentido que mencionas que la evaluación mutua que hizo el Grupo de Acción Financiera acerca de México, en el cual señala que el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera sistemática, lo cual pues es un riesgo gigante para el tema de la impunidad y la corrupción. En México apenas estamos entrando al tema de la corrupción en el sector privado, ¿no? De hecho, pues este índice lo que mide es corrupción en el sector público, pero también tenemos que empezar a entrar a ver la corrupción como por estos dos lados, que no puede suceder una sin la otra. No puede haber corrupción en el sector público si no hay corrupción en el sector privado. Y es muy importante empezar a posicionar estos temas. De hecho, una de las recomendaciones que hace Transparencia Mexicana es incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT al ESMA. Pues porque definitivamente, como mencionas, si no comienza a haber también esta parte de investigación en temas de lavado de dinero, en temas de evasión fiscal, no vamos a poder avanzar en términos de corrupción. Uh-huh. Y bueno, de cara al mundo, ¿qué le estamos diciendo con esta disminución en la percepción positiva que tenemos en materia de corrupción? ¿Y cómo nos afecta? En el mundo, ¿cómo nos afecta? Pues definitivamente el continuar con estas calificaciones de corrupción, pues sí desaniman el sector económico. Definitivamente la presencia de inversión pues va a seguir, pero va a ser cara. O sea, los costos de invertir en un país que tiene tasas tan altas de corrupción pues cambian, ¿no? Los incentivos, cambian los costos y puede ser un factor de desincentivar la inversión en México. Es lamentable esta posición porque no solamente afecta incluso a las empresas, ¿no? En términos económicos, sino incluso la corrupción afecta a las familias, a los bolsillos de las familias. Todos pagamos los costos de la presencia de la corrupción y pues sí es imperante que se comience a tener medidas integrales al respecto para poder comenzar a mitigar estos costos.
Bien. Regina, pues agradecemos mucho la presencia de Transparencia Mexicana con nosotros aquí en Contextos para hablar de la calificación de México en el Índice Global de Corrupción 2017. Muchas gracias. Gracias a ti, mamá. Hasta luego. Adiós.